Bienvenidos una vez más al Ático de Belayud. Gracias por seguir ahí, por cada visita, por cada comentario, por cada like que empuja este proyecto hacia adelante. Este canal existe gracias a quienes, como tú, encuentran en el terror algo más que sustos, una forma de arte, de resistencia, de verdad. Así que, antes de empezar, gracias por formar parte de esta comunidad que no baja la mirada ante la oscuridad. Ahora sí. ¿Y si te dijera que no hay infierno más temible que el que uno arrastra dentro? ¿Y si una simple llamada de auxilio te llevara directo a los pasillos de tu propia condena? Porque hay películas que no se entienden, se sobreviven. El Ático de Belayud. Hoy hablamos de Baskin, 2015, dirigida por Can Evrenol. Una de las propuestas más inquietantes del cine de terror turco y una de esas experiencias cinematográficas que no se olvidan fácilmente. Esta película no busca respuestas, ni siquiera pretende ser lineal. Lo que quiere es arrastrarte, patearte el alma y abandonarte en una esquina oscura preguntándote qué demonios acabas de ver. Todo comienza con un grupo de policías que acuden a una llamada de emergencia en una zona rural y abandonada. De ahí en adelante el descenso es literal, no solo geográficamente, sino en términos mentales, físicos y espirituales. Porque Baskin no es una historia de buenos y malos, ni siquiera de causas y consecuencias. Es un ritual, un agujero, un descenso al inframundo como pocas veces se ha filmado. Visualmente, es un torbellino sensorial. Luces rojas que arden, sombras que respiran, planos cerrados que oprimen. La atmósfera es asfixiante, densa, húmeda. Can Evrenol, claramente influenciado por el surrealismo de Lynch, la violencia de Fulci y el caos simbólico de Jodorowsky, crea un universo que no necesita explicar nada. Y ese es uno de los grandes logros de Baskin. No te da contexto, solo pesadilla. La criatura central, ese líder del culto deforme, hipnótico, casi bíblico, es una figura que impacta no solo por lo físico, sino por lo que representa. La abolición del yo, la fusión con lo grotesco, la entrega absoluta al dolor como forma de iluminación, una secta, una prisión, una metáfora del sistema o simplemente la encarnación del infierno personal. ¿Paramos un momento? Si has llegado hasta aquí, ya sabes que en este canal no nos quedamos en la superficie. Aquí se viene a sentir, a reflexionar, a descubrir esas películas que otros prefieren no mirar. Si te está gustando este viaje oscuro, dale like, suscríbete a El Ático de Belayud y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees tú que simboliza Baskin? ¿Es todo un sueño, una alucinación o una revelación? Gracias. ¿Seguimos? La fuerza de Baskin no reside tanto en su argumento como en su capacidad para incomodar, para dejarte sin palabras. Hay ecos de Hellraiser, de Asfixia, incluso de The Void, pero Evrenol crea algo distinto. Un terror que no se explica, sino que se implanta. Y como en todo buen descenso al infierno, aquí tampoco hay mapa. La película es cíclica, repetitiva, como un bucle de culpa, muerte y renacimiento invertido. El tiempo se dobla, los personajes se confunden consigo mismos y cada nuevo pasillo conduce a una revelación más turbia que la anterior. El montaje es deliberadamente errático. Los flashbacks funcionan como trampas, como cebos. El espectador pierde el norte igual que los protagonistas. Hay secuencias de violencia gráfica, sí, pero lo más perturbador no es lo que ves, sino lo que intuyes. La sensación de que no hay escapatoria, de que algo más grande y monstruoso se está gestando bajo la piel de la realidad. Y cuando por fin termina, no hay alivio. Solo una puerta abierta al mismo lugar. Porque Baskin es una cinta circular.
como los rituales que representa. Un ciclo que se repite. Un trauma que nunca se supera. Ya, si alguna vez te has preguntado cómo sería caer en tu propio infierno sin atajos, sin explicaciones, sin héroes, esta película tiene la respuesta. Pero cuidado, no todos regresan. Si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios tu interpretación de Baskin. ¿Es una crítica al autoritarismo? ¿Una exploración del trauma? ¿O simplemente una película que te hace mirar dentro y no querer lo que encuentras? Nos vemos en el próximo descenso, aquí, en el ático de Bela Youth.